Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de nuestro segundo encuentro, en donde mostraremos el trabajo promovido por la OEI, que se denomina Resignificando la escuela en contexto de pandemia. Principios, recomendaciones e ideas para la acción. Esta guía nace del trabajo conjunto realizado con docentes de las comunas de Independencia y Renca de la región metropolitana y académicos que quisieron compartir sus saberes y experiencias y que son miembros de Red Forma, que es la red de formadores que agrupa a 18 universidades de nuestro país. Lo primero que se quiere instalar es que el saber experto y la experiencia se encuentran situados y distribuidos entre nosotros, y no en la universidad o en la escuela, como a veces se confunde, y que necesitamos iniciar una ecología de intercambio y diálogos de saberes para nutrir el sistema educativo vigente. Lo siguiente es una propuesta más bien práctica de cómo incorporar el bienestar subjetivo, tema tratado en las cápsulas anteriores, en la vida cotidiana de la nueva escuela a distancia y en especial en estos contextos de mayor adversidad. Este trabajo fue editado y producido por Carolina Irmas y Tatiana Cisternas. Este trabajo se inició a partir de un diagnóstico de la situación, trabajado con un grupo interdisciplinario que buscó indagar qué estaba sucediendo en la escuela y qué respuesta se podría dar considerando la actual educación remota. Se detectaron ciertas necesidades escolares que movieron a la acción. Lo primero, y aprovechando el contexto de crisis, se propone renovar la escuela, impulsar los cambios que hace tiempo se requieren y que a veces son las situaciones de crisis precisamente las que nos permiten repensarnos y reinventarnos. El sistema parental está altamente exigido, y esto principalmente por todo lo que se ha vivido, el desempleo, las restricciones económicas y el aislamiento social. Las tareas escolares en casa forzaron a querer generar un contexto de aprendizaje, imitando la escuela. No obstante, esto se ha cruzado con las actividades domésticas, generando estrés en el núcleo familiar. Sentimientos de impotencia e indefensión. No saber qué es lo que viene, cuánto va a durar todo esto. Trae, sin duda, frustración de expectativas e impredictibilidad. Por otra parte, se sienten tiempos de amenaza. Actualmente el contexto de los hogares es más demandante, exigente, desde el punto de vista de la contención de los hijos. Aumenta el apego de estos hacia sus adultos significativos. Finalmente, los docentes están confundidos con el guiar y con la sobrecarga. Muchos han hecho clases en pantuflas, todo el día funcionando, desde temprano y sin horarios, simultáneamente respondiendo a las demandas del propio contexto familiar. Hay preocupaciones desde el punto de vista pedagógico. La escuela desaparece de su lógica habitual. Y si bien la casa no es la escuela, hay que mantener el vínculo, asegurar un mínimo de continuidad pedagógica. Para esto hay cuatro grandes dificultades que han surgido. ¿Cómo selecciono objetivos de aprendizaje del extenso currículum? Esta es una de las principales características y a la vez muy criticada por lo mismo. Entonces se propone una priorización curricular, como una señal más de que el currículum necesita ser revisado en términos de cuáles son los aprendizajes fundamentales. ¿Qué es lo esencial y posible en este espacio de distancia? ¿Cómo se puede organizar? ¿Y qué es lo relevante?
Las necesidades de las y los estudiantes han aumentado. La diversidad de contextos, condiciones materiales, sociales, culturales, económicas y de vida. ¿Cómo asegurar el avance y la participación de todas y todos? ¿Cómo hacer que los estudiantes en plena pandemia quieran seguir aprendiendo? ¿Cómo ofrecer una propuesta que no potencie la desigualdad ni aumente la exclusión? ¿Cómo le devuelvo a las y los estudiantes aquello que han ido aprendiendo? Esta es la primera de dos dimensiones que se presentarán en esta cápsula. La guía en total contiene 4 dimensiones. Y la invitación es a que cada una y cada uno profundice en ella. Recordar que esta guía en formato PDF puede ser solicitada a través del correo que quedará al final de la presentación. A continuación, 4 recomendaciones para la acción en el ámbito socioafectivo. Primero, reforzar los vínculos nutritivos. La escuela con la familia, entre los estudiantes y entre estos y sus docentes. Un elemento clave es el vínculo profesor-estudiante, que tiene que construirse día a día en torno a la confianza. No es automático y se puede perder muy fácilmente cuando no coincide lo que se dice con lo que se hace. Entonces, lo relevante es que los estudiantes crean el interés genuino de las y los educadores por desarrollar todos sus talentos y habilidades. Que el trabajo es estar ahí para fortalecerlos, para que se desarrollen plenamente y crezcan en bienestar. Importante es ponerles desafíos que estén a su alcance, tareas que puedan realizar, entregarles mensajes de apoyo incondicional, de aceptación de las dificultades, desarrollando una sensibilidad por el error, donde se permita equivocarse, ya que es un excelente material y es parte del proceso, haciendo hincapié en que los errores son fundamentales para aprender y que es señal de estado de conocimiento de las realidades de los estudiantes. Es necesario volverlo ostensible para el trabajo. En Chile se tiende culturalmente a castigar el error. Hay que reforzar que vuelva a intentarlo, que se llega poco a poco al logro, paso a paso y sin apuro. En la creación, por otra parte, no hay error y ayuda a esto a la resiliencia. El estudiante que se siente ansioso o ansiosa es porque tiene el foco en el futuro y hay que invitarlos a vivir el presente, porque es un regalo. Por eso se llama presente. Foco en el bienestar afectivo que active potencial de resiliencia. Esta es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a las dificultades grandes, incluso traumas. Y hay ciertos pilares de la resiliencia que se pueden reforzar a través de las tareas educativas que se desarrollen y la manera de vincularse con ellas. Un pilar fundamental, y en eso coinciden varios estudios, es que las relaciones, los vínculos íntimos y fuertes son fundamentales para desarrollar la resiliencia. En este sentido, todos los vínculos que se puedan reforzar de las y los estudiantes, sobre todo de sus familias, es muy importante, al igual que con sus compañeros y compañeras. El segundo pilar, la iniciativa, tiene que ver con aceptar desafíos, el esfuerzo, la exploración, la búsqueda, también la creatividad. Generar actividades pedagógicas que potencien condiciones de vida aptas para los deseos y los sueños, que puedan proyectarlos a través de crear cosas. Y en ese sentido el arte
promueve el desarrollo de la creatividad excepcionalmente. El humor invita a la independencia. Encontrar lo cómico en las circunstancias adversas. Poder reírse de la propia tragedia. Poder tomar distancia. Ver de lejos lo que está pasando. Contarse chistes y hacer colección de ellos. La empatía, que es la capacidad de desearle al otro el mismo bien que se desea para sí mismo. La autonomía, tomar decisiones de manera responsable consigo mismo y con los otros. Si no se promueve todo esto desde las primeras etapas de la vida, difícilmente se logrará que los chicos y chicas puedan construir sus propios proyectos de vida, que es lo que más piden los estudiantes y que la escuela menos desarrolla. La introspección, la capacidad de observarse a sí mismo, lo que en este momento es muy importante. Poder crear diarios de vida, bitácoras que permitan escribir lo que se va viviendo, lo que se va experimentando. La espiritualidad, que es la capacidad de darle sentido a la propia vida. Y la comunidad, entendido como la resiliencia comunitaria. El que se pueda registrar experiencias de solidaridad en la comunidad. Eso da sentido de pertenencia, de identidad y también de humor social. Aprendizaje basado en problemas. La Junta de Vecinos está reuniendo dinero para ayudar a las familias del barrio. ¿Cómo poder organizarse minimizando los riesgos de contagio? ¿Cuánto dinero necesitan reunir para ayudar a 10 familias? Este podría ser perfectamente un desafío pedagógico, un aprendizaje basado en problemas, trabajando los pilares de la iniciativa, empatía y resiliencia comunitaria. Integrar la dimensión socioafectiva en las experiencias de aprendizaje. Lo socioafectivo no está disociado del aprendizaje. Siempre y en todo momento estamos desarrollando competencias socioafectivas, ya sea para bien o para mal. Aquí tenemos unos ejemplos. Y la mayoría de las veces a través del currículum oculto. Por otra parte, se considera que hay 3 medios para desarrollar estas habilidades. En primer lugar, tenemos los contextos de aprendizaje, que tiene que ver con la manera en cómo nos vinculamos. Nos relacionamos con las interacciones, en la familia, etc. También los contenidos, cuando nos focalizamos en trabajar habilidades socioafectivas en concreto, como fortalecer la empatía, la solidaridad, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, el autocuidado, en fin, los contenidos de enseñanza. Y finalmente la dimensión integral, que tiene que ver con que se hace a través de todas las asignaturas. Lo socioafectivo forma parte de la dimensión integral del aprendizaje. Y mientras más conciencia tengamos de ello, más lo podremos integrar. Acá tenemos el segundo APB. A un familiar cercano le diagnosticaron diabetes. El médico le indicó que tenía que llevar una vida saludable y equilibrar los alimentos por consumir día a día. ¿Qué consejos de alimentación saludable le podemos recomendar? ¿Cómo organizar el menú semanal considerando un presupuesto fijo para las compras? En este desafío de experiencia de aprendizaje, de la metodología basada en problemas, abordamos el aprendizaje socioafectivo que aparece en el programa de orientación, que tiene que ver con el
crecimiento personal, como es la capacidad de identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y de autocuidado en relación a rutinas de higiene, actividades de descanso, recreación física, resguardo del cuerpo y la intimidad. Entonces, vemos cómo un objetivo de aprendizaje en el currículum de orientación empalma perfectamente con este desafío de aprendizaje de la persona que tiene diabetes. Y al mismo tiempo estamos trabajando de las habilidades de la resiliencia, el pilar de la iniciativa. Acá tenemos un aprendizaje basado en proyecto, el museo virtual, con obras creadas por los propios estudiantes para expresar sus emociones y experiencias en confinamiento. Esta es una experiencia de aprendizaje muy cercana a sus creaciones, que potencia la creatividad y ayuda a darles voz para que expresen su mundo emocional, aprendan a acogerse a sí mismos y a otros, por esa vía regia del desarrollo de la empatía. El poder expresar su mundo emocional les permite conectar con las necesidades propias y con las necesidades de los otros. Cuando no se puede hablar, se puede expresar quién se es. En términos de objetivos de aprendizaje del programa de orientación en la parte socioafectiva, está el de crecimiento personal, OA2, que dice: distinguir y describir emociones, reconocer y practicar formas apropiadas de expresarlas considerando el posible impacto en sí mismo y en otros. Lo socioafectivo no está disociado y es parte integral del aprendizaje. Solo es necesario que lo tengamos cada vez más claro para después poder integrarlo. Esta es una extraordinaria oportunidad para poder trabajar con nuestras y nuestros colegas integrando aprendizajes e integrando lo socioafectivo a través de la experiencia de aprender y desarrollarse. Es necesario escucharlas y escucharlos. Pocas veces se les pregunta qué es lo que quieren aprender, qué les interesa, qué les preocupa, cómo ven el momento que estamos viviendo actualmente, qué soluciones proponen. Es relevante el situarse en torno a sus necesidades, inquietudes e intereses, y sus formas de comprender la realidad. Todo esto es fundamental. ¿Cambiaron nuestras vidas con esta situación inédita de pandemia? Claro que cambiaron, y muchísimo. Entonces, ¿tiene que cambiar la escuela? Y pareciera que la imagen de escuela que tenemos es tan fuerte que quisiéramos que sea la misma la que está actuando ahora a la distancia. Y lo que se cree es que no. Así como cambiaron nuestras vidas, nuestro cotidiano, así como cambiaron nuestras prioridades, cuando empezamos a poner en valor lo que antes no, eso mismo pasa con la escuela. Es el momento para cambiar, no volver a hacer lo mismo. Las prioridades son distintas y tenemos que, justamente ahora que creemos entender mejor qué es lo pertinente, decidir. ¿Qué se quiere transmitir como educadores y educadoras? Se trata de hacer un equilibrio entre la educación emocional y lo académico. Se ha escuchado aquella dicotomía estos meses. Sin embargo, hay propuestas pedagógicas que complementan esto, y no se trata de elegir una cosa o la otra, cuando se piensa de otro lugar lo formativo y el aprendizaje. En ese sentido, esta es una invitación a atreverse, a movilizarse en términos de ideas que nunca se hicieron antes como docentes, del mismo modo que no pensamos en un confinamiento de varios meses. Hemos hecho concesiones como celebrar cumpleaños virtuales. ¿Por qué no podemos hacerlo también con la escuela? Que sin duda es mucho más importante. En este contexto, hay 4 puntos claves dado el diagnóstico. Hay que pensar en hacer cosas distintas, ya pensando en el próximo año.
Es una oportunidad riquísima para probar la heterogeneidad para retomar la escuela, de forma diversa, repensando lo que se ha hecho este 2020, continuando con lo que dio resultado, no obstante, pensando en otras maneras de acompañar a las niñas y niños. En ese sentido van estas propuestas para la acción, que son ideas que encarnan estas cuatro recomendaciones. Y estamos seguros que van a ir apareciendo otras cosas que podrían hacer guiándose por estas cuatro claves. Escucharlos atentamente. Involucrarlos en las decisiones. Más aún hoy, aspecto muy perdido en una escuela más tradicional. Hacer más que tareas aisladas, experiencias de aprendizaje que involucren cabeza, corazón, cuerpo y emoción. De manera integral. Es lo que necesitan hoy las y los estudiantes allá en la casa donde tienen que continuar aprendiendo. En tercer lugar, una secuencia necesaria. Primero la vivencia o experiencia concreta y luego conectar con el objetivo de aprendizaje. Primero la vivencia y luego la formalización. Tenemos que tener un cambio de switch, al que muchas veces no estamos acostumbrados. Normalmente primero la definición y luego el ejercicio o la práctica. Un cambio que conecta muy bien con las y los estudiantes, con su vivencia y con esto que decimos que el bienestar con lo pedagógico están muy imbricados. En ese sentido, primero la evidencia concreta es muy relevante. En cuarto lugar, el uso de estrategias más contextualizadas e interdisciplinarias, integrando asignaturas para darle sentido al aprendizaje. Hay dos más representativas, donde además se puede ir a buscar la información que son la metodología de proyecto y el aprendizaje basado en problemas. Estas nos permiten integrar asignaturas y nos permiten dar esa respuesta del diagnóstico inicial que tengo que elegir objetivos, elegir lo esencial. Entonces, ¿cómo articulo? ¿Cómo pongo el foco en las habilidades? Más importante son las habilidades sociales que los contenidos. ¿Qué estrategias contempla esta integración de asignaturas? Que contra lo que se suele creer, que es mucho más trabajo, individualmente se tarda mucho más en hacer una cápsula que en un trabajo colectivo con otros y otras colegas, entre varias asignaturas y varios cursos. No se trata de ideas difíciles de implementar. Implica, eso sí, las ganas iniciales de querer hacerlo como docente. No son más complejas que las tareas habituales que se hacían en la escuela presencial. A continuación, algunos ejemplos. La idea es que nos entusiasmemos y vayamos a mirar la guía. Se tiene profunda confianza en los docentes y sus competencias profesionales, de acuerdo a sus necesidades y qué es lo que les hace sentido según sus ideas. Podríamos pensar en un libro de recetas, experiencias en la cocina, una revista digital contando noticias en cuarentena, o un cancionero. Cantamos y bailamos nuestros ritmos favoritos. Lo interesante es que captura la atención de las y los estudiantes. Encuestas por WhatsApp, Facebook u otros. ¿Qué te gustaría aprender el próximo año?
atrae mucho a los más chicos, y es que siempre se termina con un producto colectivo. Entonces podemos comenzar con el cancionero de la casa, pero después se puede transformar en el cancionero del curso, del nivel, del ciclo o del establecimiento. Los distintos profesores de arte, lenguaje, matemáticas, historia, música, educación física, pueden ir imaginando de qué manera incorporar a propósito de la elaboración de este cancionero distintas actividades y estrategias que se vinculen a los objetivos de aprendizaje que nos parecen relevantes trabajar. ¿Qué es lo importante de esta pedagogía? Es que responde a la diversidad de contexto y de niveles de desempeño, donde no quedan afuera aquellos que tienen más desfase, aquellos que les cuesta más, aquellos que tienen necesidades de apoyo distintas, porque es un proyecto más amplio y todos pueden participar. Aspecto muy importante de hoy en día, por diagnóstico inicial. Permite integrar varias asignaturas y además motiva. Otro proyecto. Reconstruyendo la historia de la familia. Pensando en un video o un álbum digital, con conversaciones, entrevistas o recopilaciones, en varios niveles a la vez o en un proyecto de un curso. Se puede articular una propuesta en vez de trabajar aisladamente preparando muchas guías y cápsulas. Con ese mismo tiempo se puede trabajar colectivamente un grupo de docentes en torno a un proyecto. Además, se pasaría mucho mejor. También pensando en el objetivo de aprendizaje 7, que tiene relación con la participación y pertinencia de primero y segundo en la asignatura de orientación, los cuales no fueron recortados ni priorizados por el Mineduc, señal evidente de que ese aspecto, el socioafectivo, el bienestar, claro, es un tema ineludible hoy en día. También se podría pensar en investigar un tema que sea elegido por las y los estudiantes, o por grupos, para poder realizar entre todos y todas una gran enciclopedia, que puede ser del curso, del ciclo, en fin. Siempre pensando en integrar los aprendizajes, ¿cierto? Y trabajando colectivamente con más docentes. El aprendizaje basado en problemas tiene la gracia de que los estudiantes se sienten mucho más útiles, que hacen algo por otros. Genera un sentido de pertenencia mucho más fuerte. La posibilidad de problemas es una fuente inagotable y ahí va el conocimiento y vínculo de cada docente con la familia. ¿Cómo se podría seguir reciclando en pandemia? ¿Cómo se puede organizar un menú semanal saludable y económico? ¿Cómo reorganizar los espacios en la casa de forma equitativa? ¿Qué problemas hay en tu casa? ¿Cuál es la necesidad? ¿Armar algo? ¿Arreglar algo descompuesto? ¿Hay espacios para la siembra en tu casa? Estrategia inclusiva basada en problemas reales. Integración de asignaturas. Compromiso de responsabilidad y comunicación. Finalmente, existen problemas de agua en nuestra comuna. La sequía está impactando en la vida de las familias. El agua es un recurso que todos debemos cuidar. ¿Qué podemos hacer para informar a la comunidad y abordar el problema? Y ya para ir cerrando, comentar que las guías de aprendizaje que se realizan son un medio y no un fin. No se puede mostrar la misma guía. Cambió el contexto, cambió la guía. Preguntarse siempre, ¿son flexibles? Claro, porque el docente no va a estar al lado del estudiante para poder desarrollarla. Tiene que poder hacerla solo o sola.
Preguntarse siempre, ¿está vinculada a situaciones cotidianas? Si no, es una situación abstracta con contenido, pero sin una conexión real de para qué sirve. Entonces, no se le da mayor importancia. ¿Para qué es la guía? Tener eso claro. Para presentar un tema, para motivar a problematizar, hacer una síntesis, para repasar o hacer una transferencia. Importante también es que la guía sea compartida, socializada, que tenga un sentido. Hacemos algo para que otros lo vean. Y como reflexión final, no da lo mismo lo que se hizo en pandemia. Pasará el tiempo y tendremos que responder qué lugar ocupamos. No da lo mismo lo que se envía. Tiene que ser recordado con alegría y disfrute por los estudiantes. Esta es nuestra próxima presentación, corresponde a la investigadora y docente Mariana Spravkin. Ella es argentina y es especializada en artes y currículum educativo. Nos compartirá sus experiencias tanto en jardines infantiles, escuela primaria y secundaria. Y ya para cerrar, dejamos esta casilla de correo electrónico para poder comunicarnos y resolver sus dudas, comentarios y otras sugerencias. Pueden solicitarnos también los documentos, por ejemplo, de Resignificando la Escuela en Contextos de Pandemia. Y también otra documentación. Desde ya, muchísimas gracias.